Perfecto, Todo perfecto. esto. Súper. Ya está. Como decía mi abuela, los experimentos con gaseosa. Y mira que lo hemos ensayado un poquito antes, pero Qué horror. esto como que no sé, los expertos, de verdad que tenemos que hacer un curso para esto de los directos, ¿eh? No, Porque no, no no, yo sé, lo no que sé. quiero es, yo no quiero saber más, yo quiero saber menos. No, no, a mí no me líen. A mí no me hagan más cursos. Bueno, Manuel, aquí estamos, mira, aquí estamos con tu nuevo hijo, Sí, apego, disociación y trauma. mm, Ah, qué bueno que ya lo tengo aquí, gracias. sí. Yo digo siempre que este está en la adolescencia, ese está empezando ahí ahora a la librería. Pero bueno, sí, en la adolescencia, eso sí, pasó muy rápido de la infancia a la adolescencia. No crea, que en febrero se lo mandé a la editorial. Yo lo tengo terminado hace casi un año, se lo mandé en febrero a la editorial y en febrero le dieron mi visto bueno y no terminamos de corregirlo hasta junio o así, julio. Sí. Y incluso en septiembre creo que estuvimos haciendo correcciones y ahora ya por fin lo publicaron. O sea que no te creas que es tan sencillo lo de sacar un libro, no es tan rápido. No es nada fácil. De todas maneras, ya me darás tips para cuando, a ver si yo me animo algún día y escribo algo. Bueno, cuando Escribo quieras. mi memoria. Mira, Manuel, por lo que te conozco, una de las cosas, uno de los hobbies tuyos es la religión, ¿no? Sí, sí. Pero tu pasión es la neurobiología. Entonces, háblanos de estas dos cosas en principio Bueno, sí, para conocer. hay un centro en Ávila que es el Centro de Estudios Místicos, que es donde Sí, se reúnen, hay místicos. Ahora, claro, con la pandemia no se puede. Y tengo una amiga que a lo mejor me invita, porque dice que conoce, porque quiero dar una charla sobre la teoría bicameral y el tema de los dos hemisferios cerebrales y todo esto, que es una teoría de que hasta hace 3.000 años los seres humanos no tenían tan dividido el cerebro en dos partes, no tenían, y entonces lo que ocurría es que sentían como si los dioses estuvieran dentro de su cabeza, no fueran externos a ellos. Entonces esta teoría dice que hace unos 3.000 años la gente empezó a percibir el hemisferio izquierdo como más separado del hemisferio derecho y empezaron a percibir la realidad no integrada, como si fueran parte de la naturaleza, como los restos de los animales, sino como desde fuera, y empezaron a poner a los dioses fuera de ellos. Es muy interesante. Dice que Homero fue el sí, primero que fue el que desarrolló la sensación de escribir algo desde fuera, de observarlo desde fuera, no desde dentro. Es muy fíjate. interesante. Sí, el caso es que lo que quizás la religión sea lo que nos hace más humanos, bueno, junto con Sí, el arte, ¿no? Pero sí. la religión surge de esa necesidad de poder explicar qué está ocurriendo, dar una explicación lógica o no lógica a lo que está ocurriendo, o sea, cuando hay un rayo, ¿no? Mm. Y una cosa de lo que haces tú mucho en tu libro es precisamente utilizar historia, utilizar, ¿no? Te Sí, apoyas y te apoyas en el arte también. es O que sea que, fíjate que ahora mismo estamos acostumbrados a los manuales, ¿no? Donde tú te compres un manual de cómo tratar el ataque de pánico, un manual de psicopatología. Pero claro, en el siglo XIX no había manuales, lo que había era literatura. Y a mí me encanta leer a Dostoyevsky o a Tolstoy o Proust, porque son los mejores narradores del ser humano. Y narran el ser humano como es, con su complejidad. Los diagnósticos, los manuales que tenemos ahora reducen esa complejidad a una etiqueta. Entonces sí, lo que he intentado es, obviamente, basarme en esas etiquetas que son útiles, que están bien, pero dándole esa complejidad que nos da el arte. Entonces tengo dos textos, por ejemplo, para explicar el narcisismo de Dostoyevsky, creo que de La memoria del subsuelo, o de... hablo también, por ejemplo, de Proust, ¿no? La famosa escena de cuando moja la Magdalena, le vienen los recuerdos de su infancia en Combray, o textos del Bhagavad Gita, ¿no? Para poder explicar la multiplicidad de la percepción de la realidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Sí. Entonces he intentado hacer eso. El libro me ha salido un poco, seamos sinceros, un poco ladrillo. Yo siempre digo de broma que te pego con el de disociación y trauma, sí, 600 páginas. ¿Verdad? Te pego con disociación y trauma y te abro la cabeza. Pero bueno, he intentado también que sea eso, como una especie de canto también a lo que es el arte y a toda la complejidad del ser humano, no quedarnos solamente con neurotransmisores y con órganos cerebrales, porque somos más que eso. bueno, es bastante exhaustivo realmente el trabajo que haces, ¿no? Muchas gracias. Cuando tú
Me preguntaste, oye, ¿lo has leído? Y yo digo, Manuel, todavía no he tenido tiempo de leerlo todo, pero sí de extraer algunas ideas que son fundamentales, Hombre, ¿no? el miedo lo tienes, porque claro, es como nadie me dice nada. Hay una amiga el otro día sacó como 7 rotuladores de colores y dice, yo tengo rotuladores para subrayar tanto. Y digo, ¿pero está gustando? Y dice, sí, sí, ahí estoy. Entonces, claro, todo con el miedo, ¿no? Hoy pensaba Sí, el primer libro, ¿no? Apego y psicopatología, que salió ahí un es, poco, que yo pensaba que eso no le iba a interesar a nadie y que ninguna editorial me lo quería publicar. Pues vamos por 5.000 ejemplares vendidos. A ver, para Pérez Reverte no es nada, pero para mí, para una persona, un tratado de psicología es muchísimo. Entonces, claro. bueno, vamos a ver este libro si os gusta, es denso, pero espero también eso, que sea la Biblia del trauma, que sea una manera de poder ver la enfermedad, el trastorno psicológico desde un punto de vista diferente, ¿no? No como, como algo que sea ajeno a la persona, sino como, que también puede serlo, sino como un mecanismo de regulación emocional fallido, ¿no? Y lo trato de explicar desde la neurobiología, darle Exacto. una base científica. Fíjate tú que, por ejemplo, tú en tus libros anteriores, que también tengo los dos y los tengo bien Mm. rayados, subrayados, los pobres libros ya yo no sé si queda algún hueco por rayar, ¿no? Pero eso es lo interesante que tiene. Por ejemplo, yo me doy cuenta de que tus dos libros anteriores, uno que tú siempre dices que el primero fue como muy autobiográfico y Sí, luego el segundo también hay mucha psicoeducación, ¿no? Entonces, sí, importantísimo a la hora de trabajar con las personas. Entonces, y este es un manual realmente que le hace falta a las personas incluso que se están iniciando, que salen de la carrera, ¿no? Porque los otros hubiese sido, por ejemplo, si yo cuando estaba estudiando, a mí me hubiese encantado tener esos dos libros, ¿no? Y y tú también lo dices aquí, es decir, a ti te hubiese gustado tener un libro como este cuando tú empezaste a trabajar como psicólogo porque te da unas pautas importantes a seguir. sí. El primero fue más una reflexión. Yo hice el máster de MDR, salí de ahí con muchas dudas, con muchos temas que no estaban, entonces intenté entenderlo y ahí intenté como pues, resolver esas dudas que tenía sobre el modelo del MDR, lo que estaba resolvido, y también a mí, muchas cosas que yo había vivido. Ya estoy viejito, cumplo 54 años pasado mañana. Viejito. Sí, y ya estoy en la tercera edad, a ver si llego a la cuarta. Y entonces, claro, la cosa fue que la idea era tal. En este libro lo que he hecho, como tenemos el año que viene el posgrado de Parkour y tal, era como crear ese manual, ¿no? Como que, entonces, claro, la primera parte es como más teórica, explicando más, pues, un capítulo sobre fisiología del cerebro, con todo lo que son los órganos, los neurotransmisores, las ondas cerebrales. Otro capítulo sobre el concepto de identidad, otro sobre lo que es apego, otro sobre disociación, otro sobre el triángulo del trauma, que es lo que yo he creado para conceptualizar casos, y ese pues empieza ya la segunda parte, que es cómo aplicar esto de forma práctica, ¿no? Entonces yo creo que sí, que una persona que se lo lea, hombre, si no está familiarizado con el tema, le puede al principio desbordar un poco, porque es verdad que doy mucha información, pero también creo que es necesario, ¿no? Bueno, pero se pueden apoyar en tus dos libros anteriores para Bueno, iniciarse. y en los Y es, posts que tengo en sí, Facebook y un montón de artículos, gracias a Dios, ahora mismo por información no es. sí, No es que estemos sobrados, es que estamos saturados de información. Entonces ahora mismo hay millones de tutoriales en YouTube y todo. Pero la idea es esa, ¿no? Y esta mañana que hacía una supervisión una compañera, una psicóloga, me decía, es que me encanta porque es que desde que te conozco, los pacientes los veo o los veo de otra manera y ellos también se ven de otra manera. Y eso es lo que yo intento transmitir. Primero explicar el por qué y después explicar el cómo. Entonces, en mi caso, es muy importante, por ejemplo, la memoria. ¿Por qué es tan importante la memoria? Porque los 8 primeros años de vida es donde vamos a aprender el 80% de lo que vamos a ver toda nuestra vida. Y a exacto. partir de ahí nos vamos a regular con nuestros cuidadores como un mecanismo de adaptación Y tú necesario para poder hablabas, sobrevivir. incluso tú hablabas de que un 80 y tantos por ciento, 89%, ¿no? El aprendizaje hasta los 6 años y también la importancia, el 99% del aprendizaje emocional está ahí también. Claro, ese es el tema, que es donde voy a empezar a aprender cómo funciona el mundo y cómo soy yo en el mundo, ¿no? Claro, posteriormente vamos a aprender muchísimas cosas, vamos a ir a la universidad, vamos a estudiar, vamos a leer, pero esos son aprendizajes, digamos, más cognitivos. Cuando hay Mm, una activación emocional, nuestro cerebro va a tirar de esa memoria emocional. exacto. Y esto es lo que causa en muchos casos la sensación de porque actúo de un modo que no quiero, o me gustaría actuar de otro modo, o me dicen los demás que le hago daño pero no sé hacerlo de otra manera. Claro, Exacto. pero y cuando llega la infancia, por ejemplo, empiezan a aparecer ya pues, a lo mejor TDAH o pueden empezar algún tipo de trastorno. En la adolescencia es cuando van a aparecer la mayoría de los trastornos psicológicos, porque las estrategias que usé en la infancia ya en la adolescencia a lo mejor no son válidas, ¿no? Y a lo Exacto. mejor voy a usar la comida
o voy a usar la droga, o voy a usar los estudios como una manera de poder sentir bienestar, de calmarme, o de no sentir el malestar. Exacto, Y exacto. aquí es donde hablamos de psicopatología, ¿no? Y esto lo intento explicar desde la neurobiología. Claro, cambia radicalmente la forma de ver el problema, porque ya el problema no es la comida o la droga, el problema es por qué necesite la droga o la comida para sentirme bien. Para sentirme bien. Sí, pero justamente yo creo que el título de tu libro da una pista, ¿no? Y todo comienza aquí, todo comienza con el apego, Claro, el ¿no? apego y lo que es la disociación, que es ese aspecto de cómo nos regulamos. O sea, la Exacto, disociación tiene relación con todo lo que es la regulación emocional y el trauma tendría relación con cómo nos desviamos de lo que sería lo óptimo. Claro que exacto. siempre hay una desviación, es inevitable, ¿no? No es Tú siempre lo hablas óptimo. de esos mecanismos de la personalidad y los mecanismos de ansiedad, ¿no? Que cuando hay una desviación es cuando encontramos la psicopatología, ¿no? Claro, cuando deja de ser adaptativo. A lo mejor ser psicópata en Siria, en la guerra de Siria, es muy adaptativo, pero estar en Suiza te va a la cárcel en 5 minutos, ¿no? Claro, lo que pasa es que entendemos la psicopatología como un trastorno de conducta y hay más que la conducta. Esa conducta es una forma que ha tenido la persona en algún momento, le ha resultado útil y por eso el cerebro tiende a repetirla de forma inconsciente o involuntaria o como quieramos, ¿no? Pero no sabe hacerlo de otro modo porque en algún momento eso se ancló o bien al centro del miedo, evité algo que me hizo daño, o bien al centro de la recompensa. Me ayudó a sentirme bien y a evitar algo que me hacía daño, ¿no? Y esta, si vemos, se reduce a un modelo pavloviano muy simple. Es decir, el aprendizaje puede ser por miedo o por recompensa. Pero a partir de ahí se va aumentando la edad, va aumentando la complejidad y y van diferenciándose las estrategias de regulación, se van volviendo más complejas, ¿no? Claro. Fíjate que, bueno, hay muchísimas personas que quizás nos acompañan ahora, que conocen, porque hay muchos colegas por aquí, ¿no? Pero hay personas que no saben muy bien esto del apego. Entonces, porque me lo han preguntado y me han dicho, oye, va a hablar sobre el apego y les interesa mucho. Es Entonces, que el puedes, apego, sí, el apego no es cariño, no es ternura, no es afecto. Yo puedo querer mucho a mi hijo y traumatizarlo. Y yo en el libro estoy insistiendo todo el tiempo sobre eso. Apego es seguridad. Apego es ver lo que la persona, el niño necesita, bien, y regularme con él. Hay exacto, niños que necesitarán en un momento determinado que se le pongan límites y habrá niños que necesitarán que les empujen. Habrá niños que haya que ayudarle a estudiar y habrá niños que habrá que pedirles que salgan con los amigos y no estudien tanto. Pero eso claro. exige que el cuidador pueda ver lo que el niño necesita y en qué momento lo necesita. Ahí es donde Claro, entra la importancia de la mentalización. efectivamente, era que hablo tanto en el libro. Entonces, claro, si mi mujer, por no discutir con ella, dejo que esté todo el día regañando al niño, claro, el niño va a sentir primero que su madre siempre le está rechazando y segundo que mi padre nunca está ahí cuando lo necesito, por ejemplo, ¿no? Exacto. Claro, entonces es regularnos. ¿Que en esta regulación va a haber errores? Por supuesto. Pero lo importante no es los errores que hay, lo importante es cómo los reparamos. Entonces, no sé si crees importante recordar los tipos de apego para quien no lo Bueno, sepa. esas son clasificaciones que Sí, creamos, porque claro, nadie ha visto un apego evitativo corriendo por el campo. O sea, no existen. Existen los claro, conejos y existen los ciervos, pero no existen. Estos se llaman entelequias y son sí, descripciones que los seres humanos creamos para poder explicar cosas que observamos, pero que no existen en realidad, más allá de una exacto, manifestación de la conducta. exacto. Y esto también es muy importante, porque muchas veces los psicólogos nos perdemos en... Pero es que no sé si es de apego evitativo o desorganizado. Y bueno, ¿qué más te da? Es Pepe. O sea, tienes que ir más allá de esa etiqueta e ir al ser humano. Entender eso que es, esa persona cómo se está comportando en este momento, por qué lo hace. Y entendiendo eso, Sí, podemos ayudarle bien. Porque no va a ser lo mismo que sea hombre o que sea mujer. No va a ser claro, lo mismo que viva en Suecia que viva en Irán. sí, No va a ser lo mismo que su padre sea alcohólico o que su padre fuera una persona que se dedicaba a estar todos los fines de semana con ellos. sí, Entonces, entender esto es más importante. Porque el apego, el tipo de apego, por ejemplo, evitativo, que significa que yo me comporto no de la manera que me gustaría, sino de la manera que espero que los demás esperan de mí. Y esto me sí, produce ataques de pánico o me produce ansiedad o estoy siempre agotado porque siempre estoy pensando en lo que los más necesitan. Claro, bien, ya tengo la etiqueta, muy bien, pero eso no ha curado nunca a nadie. claro, Para poder claro, ayudar a esa persona tengo que entender por qué actúa de ese modo. Lógicamente sabemos que las mujeres, por el estradiol, por las hormonas más femeninas, van a tender más a cuidar. Sabemos que cuando llega la menopausia van a dejar de cuidar. Los hombres sabemos que van a ser más agresivos. Y esto nos condiciona en parte, no del todo. Pero claro, entender todo esto es fundamental. Más allá, no puedo tratar igual a un chico adolescente que a una chica adolescente. totalmente. O
Si el problema lo tienen con los estudios, claro que sí, que lo puedo tratar igual. Pero si el problema lo tienen para poder relacionarse o para encontrar pareja, las estrategias tienen que ser distintas. Diferente. Claro, Claro. por aquí nos dice, no sé si lo has leído, vórtice polar, igual no podéis, porque no interés, no, a ver, pero podría explicar ejemplos de apego desorganizado y el ambivalente. Bueno, hay muchas clasificaciones. Una de ellas que hay se llama el apego inseguro ambivalente, pero eso se utiliza para apego adulto. Y esto es otro de los problemas que tenemos en psicología. Yo utilizo mucho los modelos de Critenden porque me gustan, pero es verdad que hay 17 tipos de descripciones del apego, según qué autor, cada uno saca la suya. Este es otro problema, claro, no es ciencia. No es ciencia en Claro. el sentido de que no es yo cojo agua y cojo azufre y hago ácido sulfúrico, no. Aquí estamos hablando de eso, de entelequia, de descripciones de cosas que observamos en la realidad. Y esto es muy importante porque si no nos confundimos. Pero bueno, simplificando mucho, estaría el apego seguro. El apego seguro es una persona que es capaz de regularse, que tiene confianza en que cuando hay un problema se va a poder resolver y va a equilibrar tanto las emociones como las cogniciones. Claro. Es decir, los comportamientos más cognitivos con los emocionales. Si hay un exceso de comportamientos cognitivos, lo que voy a tener es alguien rígido, alguien tal, y si hay un exceso de emociones, va a haber alguien muy impulsivo y no va a tener control. Hablamos de apego inseguro cuando las estrategias ya no son estables, ya no son adecuadas y se empiezan a ir un poco más hacia extremos para poder regularme. Entonces el apego evitativo, por ejemplo, pues a lo mejor nunca va a confiar en nadie, solo va a confiar en él, o va a sentir siempre la necesidad de cuidar de los demás porque si no nadie te va a aceptar, no voy a valer por lo que yo soy, sino por lo que yo haga. Que ahí es donde encontramos a los cuidadores compulsivos. O codependientes, por ejemplo, sí. O podemos encontrar a los promiscuos compulsivos, a estas personas que tienen muchas parejas, o a estas personas que nunca tienen pareja y solo se relacionan con prostitutas o solo se relacionan a través de páginas web. Pero no hay ningún problema en estar en páginas web. Hablo de cuando es algo que ya roza lo patológico, cuando ya Claro. y voy no sé relacionarme de otro modo, que no hay ningún problema en entrar a una página web. El otro aspecto, por ejemplo, que le ocurre a los de apego más ansioso, o como decía el ambivalente. Los ambivalentes son que fluyen entre agredir y hacerse los indefensos. Pero los de apego ansioso no se van a poder regular solos, siempre necesitan a alguien con quien regularse. Siempre tienen que tener a alguien al lado con quien regularse. Pero no desde la codependencia, sino desde la dependencia o desde el control. ¿Sí? Y si esto lo llevamos al extremo o oscila entre las dos estrategias, es cuando hablamos de apego desorganizado. Que significa que ninguna estrategia es válida. No he encontrado ninguna que me ayude a conseguir una especie de equilibrio. ¿Me explico? El apego seguro se apoya en las dos piernas. El apego inseguro va cojeando y el apego desorganizado se pega al batacazo. Eso está bien, ese ejemplo está bien. Y bueno, justamente ahí, entonces vuelvo atrás con el tema de la mentalización y la importancia de que los padres, por ejemplo, los cuidadores, ¿no? Puedan hacer su propia mentalización para que, ¿no? Claro. Se produzca, se proyecte después en los hijos. Una de las cosas que pongo en el apéndice es la entrevista de apego adulto, que es tan importante, ¿no? Y hablo un poco cómo se usa, porque claro, una entrevista que dura 1 hora y media, pero lo importante es, claro, cuando tú haces la entrevista de apego adulto, ¿qué se quería ver? Se vio cuando se hacía la entrevista cuando se hacía la situación del extraño, este experimento de poner a un niño con un investigador, después dejarlo solo, que se hace con niños de 1 año, cuando empezaron a entrevistar a los padres se dieron cuenta que los padres tenían temas que tenían relación con lo que el niño manifestaba en la sala, entonces empezaron a hacer esa entrevista de apego adulto. Y lo que se mide en la entrevista de apego adulto es la capacidad que tiene la persona de mentalizar con su propia historia, consigo mismo, ¿no? Claro, si tú no puedes mentalizar contigo, es que no puedes mentalizar con tu hijo. Claro. Si tú estás en un plano excesivamente rígido, no vas a poder darte cuenta de los cambios o de las necesidades de tu hijo. Y si estás en un plano excesivamente impulsivo o emocional, no vas a poder pararte a poder ver lo que tu hijo necesita, ¿no? Claro, claro. Fíjate, ahí a mí me encanta un ejemplo que tú siempre pones, que es el de la metafísica de los babuinos. Ah, ¿No? sí, lo uso mucho. Es muy bueno. Sí, lo leí en un libro y me gustó mucho, sí. Sí, si quieres coméntalo para los que no lo saben, porque realmente es bastante clarificador. Bueno, es muy interesante, ¿no? En el Okavango, es un sitio de Botsuana que yo nunca he ido, pero algún día iré. Es uno de los sitios con más vegetación y con más que vegetación, con más fauna del planeta, porque es un desierto, pero que se inunda. Cuando llueve en las montañas, se inunda. Entonces allí hay muchos babuinos, rinocerontes, hay muchos animales. Bien, ¿qué ocurre? Los babuinos nadan muy bien, ¿sí? Entonces, cuando hay mucha agua, pues van de una isla a otra y no hay ningún problema, porque hay poca comida o porque resulta que... Bueno,
¿sabes? La mayor causa de babuinos de menos de un año, el 50% de los babuinos de menos de un año mueren asesinados por otros babuinos. Mm. Así que cuando aparece un babuino adolescente por allí, las madres saben que van a matar a su hijo y salen corriendo. Entonces, nadan muy bien, pero claro, a veces ocurre que cuando nadan un rato, si hay mucha agua, llegan y los bebés se han ahogado. Llevan el bebé en el pecho y el bebé se ahoga, ¿no? Y lo que siempre pregunto es, ¿por qué la mamá deja que el bebé se ahogue? Fíjate que A ver si alguien sabe por qué cree que la mamá, por qué lo dejan. A ver si hay alguno que se anima a decirlo, ¿no? he dado una pista, ¿no? De cómo la mamá cuando ve a un adolescente, un babuino adolescente macho, sale corriendo. Y también cuando ve a un león o se enfrenta a él, ¿no? Lo, Exacto. lo curioso es que como la mamá está respirando, no puede percibir que el babuino se está ahogando. Claro. Si ve a un peligro, sí sabe que su hijo está en peligro. Y eso es lo que conocemos como teoría de la mente. Y somos los únicos animales que lo tienen. La capacidad de poder imaginar los estados mentales del otro, aunque el otro no esté. La capacidad de poder inferir sentimientos complejos en la otra persona. Y esto no lo tienen los niños, lo tienen los adultos. Mm. Los adultos que están sanos. Adivina dónde aprenden los niños teoría de la mente. Bueno, con los padres primero, ¿no? Claro, con los cuidadores. Claro. Y si no se crea ese espejo sano, el niño no puede desarrollar esa personalidad o esa manera de poder ver el mundo de una manera adecuada en función de lo que yo necesito y de lo que tú necesitas. Pero no solo a nivel de personalidad o a nivel de emociones, también a nivel fisiológico. Si no hay una madre el primer año de vida, y digo madre con M mayúscula, ¿vale? Sí, sí. Madre el primer año de vida que dé el equilibrio necesario al hijo, los órganos cerebrales no se desarrollan, no maduran. La amígdala se queda hiperactiva, no se crean las redes neuronales adecuadas, no se produce bien la poda neuronal, en fin, es impresionante porque se ven niños que a nivel morfológico el cerebro no está bien desarrollado. Le hacemos QEG, medimos las ondas cerebrales y las ondas cerebrales están mal. O sea que no Lo, solamente que el papel de la madre sea un papel nutritivo a nivel de que el niño desarrolle emociones o teoría de la mente, no, a nivel fisiológico el cerebro no crece, es como si el niño no come, ¿verdad? Se queda con raquitismo, un cerebro que no haya sido alimentado alimentado, sí, a te nivel quedaste. emocional, Sí. se queda con problemas fisiológicos, con problemas de problemas de conexiones cerebrales y de desarrollos neuronales adecuados, sí. Fíjate que una de las cosas ahí donde entra la importancia de la memoria, ¿no? También, Pues creo que la porque memoria es todo. Mira, si por ejemplo, yo ya que estoy viejito, ¿no? Y ya empiezo a entrar en esa etapa no de la poda neuronal, esa ya la pasé ahora dentro de la muerte neuronal. Y de pronto empieza a preguntarme Manolo tal, y Manolo no me acuerdo de decir Manolo con lo que sabía, Manolo que escribía libros. Hasta un momento que no sé ni quién eres. Entonces, claro, tú ves el cuerpo de Manolo, pero no estás viendo a Manolo. La memoria es lo que somos. sí. Es la construcción de lo que nosotros somos. Hay una película que es Blade Runner, que es una maravilla de ciencia ficción, ¿no? Entonces hay unos replicantes que están hechos a imagen y semejanza de los humanos, con dos características. Una, que no saben que son replicantes, y dos, que no saben cuándo van a morir, como el resto de los humanos. Y Claro. entonces ellos vienen de un planeta muy lejano a buscar la foto de su infancia, porque es lo que les da una sensación de identidad. Entonces, nuestra memoria en nosotros, los seres humanos, todo. Es lo que construye nuestra identidad, es lo que nos dice quiénes somos. ¿Yo quién soy? Soy Manuel, pero soy más que Manuel, soy lo que he vivido. Exacto. ¿Sí? Sí, Y ahí, entonces, y justo tú haces esta explicación, ¿no? De los tipos de memoria y todo lo y toda la implicación que tiene. claro, porque yo puedo tener memorias emocionales de cómo, por ejemplo, yo debo recordar que estudié en el Instituto Canova del Castillo, de mi memoria episódica, pero mi memoria autobiográfica, el otro día le di la gracia a mi amigo, porque si no por ello yo creo que hubiera terminado en la droga. Me decían, bueno, tan mal no estaba, no lo sé yo muy bien. Pero, claro, una cosa es donde yo estuve y otra cosa es cómo yo me sentí ahí. Lo curioso es que, dependiendo del tipo de apego, se van a generar una memoria u otra. En una persona equilibrada, va a haber una recapitulación acertada de lo que viví. Yo estudié en Canova del Castillo, yo tenía una adolescencia muy complicada, pero tuve buenos amigos que me ayudaron y creyeron en mí y eso me hizo confiar en el mundo. Pero siento que en algún momento, pues, quizás tuve riesgo. Esto sería una persona integrada. Una persona que estuviera disociada negaría, por ejemplo, haber tenido ningún problema en la adolescencia,
cuando los ha tenido, claro, hay gente que no los tiene, pero si los ha tenido lo negaría, diría que no tuvo ningún problema, negaría esa imagen. Y a lo mejor repetiría curso y él diría que eso no es verdad, que no repitió curso, ¿no? En la adolescencia y en la infancia. Oye, en la infancia o incluso en años... Y otra persona puede exagerar lo mal que estaba y lo mal que le trataban sus compañeros y no es verdad. A lo mejor el que hacía bullying en el instituto era él, pero él dice que todo el mundo le tenía manía, ¿no? Es decir, cómo vivimos las experiencias que tenemos y cómo las transmitimos es lo que se estudia con la entrevista de apego adulto y es como vemos el mundo, claro. El mundo lo vemos como nos lo narramos. Claro, totalmente. Aquí nos hace... Y vuelve a la teoría bicameral, es decir, en el momento en que se produjo esa separación a nivel funcional entre los dos hemisferios, y un hemisferio se quedó emocional y el otro se quedó más cognitivo, más narrativo, según este autor hace 3.000 años que ocurrió esto, es cuando empezamos a narrarnos, es cuando empezamos a tener una conciencia de quiénes somos y de qué ocurre a nuestro alrededor. Entonces, como nos contemos el mundo es como lo vivimos. Y podemos percibir el mundo narrándolo como hostil, como amigable, como desconfiado, como naif, ingenuo, como que no tenemos capacidad ninguna y vamos a tener que siempre buscar a alguien que nos proteja, como que no vamos a poder fiarnos de que nadie nos quiera de verdad y vamos a tener que controlarlo. Sí. Pero al final todo, la forma en que vemos la realidad, todo está construido alrededor de cómo nos hablamos. Claro, y de ahí los traumas, es decir, todos tenemos traumas, ¿no? Sin embargo, cómo sobrevivimos a esos traumas depende de, ¿no? Bueno, no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Claro, es lo ¿no? que yo siempre digo y en el libro lo pongo, ¿no? Es la diferencia entre una herida y una cicatriz. Exacto. Claro, la herida sigue sangrando. La cicatriz está ahí, la puedo ver, pero ya no me duele, ¿no? Entonces, claro que todos tenemos traumas, lógicamente, porque vivir es un trauma. Pero lo importante es qué conclusión he sacado de eso, cómo he aprendido. Tengo una compañera en el posgrado que ha sido abusada y da testimonios, ¿no? Y ahora es psicóloga, que para mí tiene mucho mérito porque es que he trabajado en una gasolinera para poder pagarse los estudios de psicología, me lo he dicho, digo yo. Te quiero a ti en mi equipo, yo quiero gente como tú. Y lo que le digo, tú eres el ejemplo de la resiliencia con dos piernas, vamos. Una persona que a pesar de la adversidad ha podido salir adelante, está estudiando. Y no solo eso, sino que está ayudando a mucha gente que está ahí y que es un ejemplo viviente porque ella ha estado ahí y ha salido de ahí, ¿no? De que se puede, claro. De que no es algo que no hay que verlo como un impedimento para seguir adelante, ¿no? A ver, lo es. No vamos a engañarnos. Lo es. Claro, pero no significa que eso tenga que pararte. Sí. Claro que sí, o sea, tener una infancia dura, difícil, es un gran hándicap. No es lo mismo que una persona que ha nacido en una familia con dinero y que se le han permitido todo. Es un gran hándicap. Pero no es excusa ni para maltratar a los demás, ni para justificarse de no hacer nada. Claro que lo es, yo no digo que sea fácil, la cuesta está más pendiente, pero bueno, claro. Más mérito, ¿no? Cuando llegues arriba y mires atrás y veas lo que has conseguido. Esta chica el otro día me escribió un WhatsApp muy bonito, Manolo, desde que te conozco, me voy dando cuenta de un montón de cosas y sobre todo me di cuenta de lo equivocada estaba de cómo yo vivía la realidad. Pues, por ejemplo, con los abusos ella pensaba que ella era cómplice de los abusos de su hermano. Y el otro día en un curso, hablando con un compañero, se dio cuenta de que ella no era cómplice. Que ella lo frenó cuando estuvo preparada para poder frenarlo. Porque una vecina la acorraló y le dijo, ¿qué te pasa? Y ya poco no pudo decir que no. Claro, esa sensación de darme cuenta, con 30 y pico años, de que yo no era cómplice... Cambia la perspectiva. De quién soy yo. Y los abusos se pararon con 12. Ha tardado 22 años en darse cuenta de que ya no era cómplice. Claro. Entonces, ¿cómo nos narramos nuestra historia? ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Cómo lo valoramos? Es como vivimos. Claro, para poder cambiar esas descripciones que hemos aprendido en la infancia necesitamos una figura de apego, un terapeuta, un amigo, una pareja, alguien que nos ayude a poder recolocar toda esa información. Claro. No a nivel neurobiológico, porque no olvidemos que cualquier cosa que pensamos o que decimos o que hacemos está basada en nuestra neurobiología, no puede ser de otro modo, ¿no? Se cambian a nivel neurobiológico, se crean sinapsis nuevas, se crean desactivaciones de redes neuronales que están a lo mejor en la amígdala, en el miedo, o se crean redes nuevas en la empatía. Claro. Ahí es donde entra la homeostasis y la alostasis, ¿no? Bueno, la homeostasis es una cosa que no existe. No existe ningún sistema que esté en un equilibrio perpetuo, a no ser que sea, no sé, quizá el vacío. Claro. O sea, todo está sometido a un constante cambio, lo que se llama la entropía, a un desorden continuo, eso es la naturaleza, ¿no? Entonces la homeostasis, claro, se estudia porque se quiere pensar que para poder estudiarla hay que tal, pero en realidad todos los sistemas vivos están constantemente, incluso los sistemas... En una autorregulación, ¿no? Constante. Lo que pasa es que si esa autorregulación se sale de lo óptimo,
es cuando empezamos a hablar ya de una alostasis grave y de la carga alostática, que son los resultados de eso que ocurre. La carga alostática más normal, la vejez. Claro. Claro, por ejemplo, ¿no? Pero fíjate que yo puedo tener lo que se llama el flujo de conciencia, o sea, una identidad que va desde que soy pequeño a lo que soy ahora, y esa identidad cada vez con la edad se va volviendo más compleja, porque he sido capaz de ese desequilibrio constante, sostenerlo en un equilibrio permanente. Es una paradoja de las tantas que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, bueno, ahí volvemos entonces a lo que es el triángulo también del trauma. Sí, el triángulo del trauma, bueno, no sé si lo puedes enseñar, es un triángulo que yo me he inventado para poder explicar los trastornos. Lo estaba buscando aquí, sí, espera. Y la idea es que hay cosas, emociones o situaciones que yo trato de evitar. Esas situaciones cuando se activan o se dan, o sea, emociones se produce ansiedad. Sí. Y lo que llamamos defensa psicológica o síntomas sería una manera de poder evitar eso. Incluso la personalidad, los trastornos de personalidad pueden ser una manera de evitar eso. De evitar esto, sí. Pero si no se produce una sanación a tiempo, no se produce un equilibrio a tiempo, lo que, si quieres lo busco yo. Aquí está. Lo que se va a dar es lo que yo llamo alostasis o sobrecarga, es decir, el sistema se va a salir de lo óptimo. Sí, ahí está el triángulo, ¿ves? Aquí hay un triángulo invertido, que sería el de sobrecarga. Arriba estaría la regulación emocional, que es a donde queremos ir. Entonces, imagínate que una persona tiene un síntoma que es rabia y no puede sentir la rabia y empieza a hacer un TOC, empieza a tener obsesiones, compulsiones como manera de no sentir la rabia. Claro, cuando pase un tiempo, va a llegar un momento en que a lo mejor pues de lavarse las manos le va a producir llaga, o no va a poder encontrar pareja, o va a tener cada vez más ansiedad, o va a tomar alcohol para poder soportar esa ansiedad y ese TOC. Y eso es lo que llamamos sobrecarga o alostasis. Con eso lo que quise describir fue muchos trastornos que son causa de la causa. Causa de lo que hacemos, intentamos hacer para estar bien. ¿Te estoy explicando? Sí, sí, sí. O sea, totalmente. Por ejemplo, no tengo el control, no como nada, genero anorexia como una manera de estar siempre activo y de estar haciendo muchas cosas, y eso me genera osteoporosis o me genera problemas de calcio, como una sobrecarga, como una alostasis, como un fenómeno. Porque, insisto, todos los procesos en los seres vivos y también en los inherentes son alostáticos, todos están saliendo constantemente de ese equilibrio, pero se crea un desequilibrio equilibrado. En personas que están muy enfermas, el desequilibrio cada vez siendo mayor y cada vez más difícil volver a algo que sea adecuado, que sea óptimo. Pues yo que sé, un niño en la infancia tiene problemas en su casa, tiene TDAH, cuando llega a la adolescencia no estudia, prueba los porros, empieza a consumir, para poder pagarse empieza a trapichear con drogas, lo pilla la policía, va a la cárcel. Esa persona va a ser cada vez más difícil que pueda volver a integrarse en ese carril, ¿no? Digamos. Claro, porque se desvía mucho, ¿no? Sí. Claro. Y a esto es lo que le llamamos resiliencia, cuando esas personas, a pesar de esas dificultades, a pesar de haberse desviado de esto, de esa regulación emocional, vuelven a entrar, ¿no? Bueno, sí. Y esta es la gran satisfacción de un terapeuta, ¿no? Cuando ayuda a alguien y de pronto esa persona pues empieza a sentirse mejor y empieza a reorganizar su vida, ¿no? Y claro, te dicen, claro, nunca lo habían vivido y te dicen, yo no sabía que se podía vivir así, ¿no? Claro, ahí es donde está la importancia del terapeuta, ¿no? De ser esa figura de apego seguro. Claro, de transición, que pueda ayudarle a cambiar eso, ¿no? Que pueda sufrir otra vez, que pueda volver a revivir eso en un entorno de seguridad. Y no todo el mundo podemos ayudar, lógicamente, ni a lo mejor somos siempre la persona adecuada, ¿no? Claro. Pero bueno, por lo menos intentar hacerlo y en muchos casos pues lo conseguimos, ¿no? Ayudamos a las personas. En las parejas, por ejemplo, es muy curioso. Cuando dos personas están mal, si una se pone bien o la otra se pone bien o la pareja se rompe, ¿no? Exacto. Entonces muchas veces en terapia de pareja te ayudas a una y la otra vuelve otra vez atrás porque necesita seguir con... Si cambia, se produce un desequilibrio en ese equilibrio que tenían ahí, un poco perverso. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque a veces estos procesos que producimos de desequilibrio, de volver a otro tipo de normalidad, a las personas les confunden mucho porque nunca han estado así. Totalmente. Y no saben estar así. Claro, necesitan tiempo para poder reorganizarse otra vez y volver a... Y reprocesar todo, ¿no? Tú una de las cosas que dices es que en las zonas más profundas del cerebro vive en un eterno presente, es decir, que no tiene constancia del paso del tiempo, ¿no? Esto el caso del trauma, ¿no? Lo entendí leyendo a Schopenhauer.
Fíjate, fue leyendo Schopenhauer, que no tenía tiempo, ahora no tengo tiempo, pero me leí El mundo como voluntad de representación, cosa que no recomiendo a nadie, a no ser que esté bajo el efecto de droga o tenga que estar 6 meses en la cama sin moverse. Pero es un libro. Entonces él decía que los animales viven en un eterno presente y no tienen conciencia del paso del tiempo y tal. Lo puse en mi primer libro ese texto, ¿no? Y de pronto me di cuenta que si a nivel fisiológico nosotros teníamos áreas que compartíamos con otros animales y otras áreas que solamente tiene el ser humano, vivíamos en dos realidades al mismo tiempo, paralelas. Una realidad emocional que vive en un eterno presente y otra realidad cognitiva que puede pasar en el tiempo. Como siempre, uno descubre que lo que ha descubierto no lo ha descubierto él. Leía a Guidano y Guidano ya habla de esto y lo más mejor que yo, ¿no? Pero bueno, Ya se te había adelantado. siempre hay alguien que se te adelante. Si te pones a tal, dices, puñeta, Freud ya va de eso al final. Pero el caso es que lo interesante es que si yo tengo hambre, la tengo ya. Si me aburro, me aburro ahora. Yo no me puedo aburrir mañana. Claro. Puedo decir, voy a ver Manolo mañana porque me está gustando, pero no tengo tiempo. O Manolo, qué aburrido, no sé cómo esto le puede gustar a nadie. Pero lo puedo sentir ahora. No puedo sentirlo mañana ni puedo sentirlo ayer. Las emociones se sienten aquí y ahora. Tengo hambre ahora, ¿no? Exacto. Entonces, esos procesos, cuando hay un aprendizaje emocional fuerte y se activa esa emoción porque es una situación parecida, la siento ahora. Claro. Claro, si yo he vivido una sensación de mucho miedo, pues siempre vivo con miedo. Y el miedo lo estoy sintiendo ahora. Siempre estoy sintiendo miedo. Porque mi cerebro está adaptado a percibir peligro en todas partes. Fíjate, tanto es así lo que dices, que por ejemplo yo en la infancia tuve un episodio en donde habían abejas africanas, o sea, fui a un sitio y ese día estaba, bueno, eran las fiestas patronales del pueblo y se ve que habían un enjambre de abejas africanas en el campanario. Tocaron las campanas y todo esto, y eso fue una tragedia en ese lugar, porque eso fue un desastre. Y yo recuerdo que, claro, me picaron, mi padre, bueno, era médico y afortunadamente me pudo ayudar, ¿no? Auxiliar, entre otras cosas que pasaron. Y fíjate, yo puedo escuchar abejas, ¿no? Y yo salgo corriendo, aunque Claro. yo sé que las abejas a lo mejor pueden estar a una cierta distancia. O que no te van a hacer nada. O que no me van a hacer. Africanas. Exactamente, porque no son. Pero, mira, sin ir más lejos, esta mañana iba a entrar a la cocina y había una abeja para abrirla y di la vuelta. yo cuando hay abejas, yo vivo aquí en casa, tengo una casa muy bonita y tal, y si mi suegra y mi mujer, una abeja, échala, digo, si la abeja no te va a hacer nada, yo no me va a hacer nada. Yo, vamos, a mí me han picado de pequeño, pero es verdad que a mí no me da miedo. Lo interesante es que cuando yo escucho ese ruido, eso está asociado a lo que es la amígdala, que es el órgano del miedo, y automática, inconscientemente, porque cuando hay una memoria traumática, hay atajos en el cerebro, no pasan por arriba, sino que van directamente por abajo. Exacto. Y avisa al sistema nervioso autónomo, que va por la espalda, para que empecemos a sentir ansiedad. Y entonces empiezo a sentir que la barriga me molesta, o empieza a sudar, o lo que sea. Y eso, paradójicamente, activa más a la amígdala, que activa a su vez. Entonces entramos en ese círculo vicioso y todo el mundo me dice, pero si no hace nada, ya lo sé, pero no puedo evitarlo, ¿no? Exacto. Lo que le digo a todo el mundo es que en ese momento me convierto en una niña de 5, 6 o 7 años. No sé. Totalmente. Yo me convertí en una niña de 8 años. O sea, claro, porque el cerebro guarda memoria de eso. Yo recupero la memoria emocional con la edad en que lo viví la primera vez. Si yo soy capaz de calmarme y de pensar, bueno, no me va a hacer nada, la abeja está lejos, estoy bien, a esto le llamamos regulación emocional. Nunca te van a gustar las abejas, ni creo que las críes. No, que va. Pero puedo vivir con eso sin desbordarme o sin... Y eso le llamamos regulación emocional. Yo tengo miedo a las montañas rusas. Yo soy Indiana Jones. Yo me he tirado de la muralla china en tirolina. Sí, he hecho barbaridades. Yo siempre digo que mi ángel de la guarda está de Baja América. Pero yo no me puedo montar una montaña rusa. Me puedo tirar de una tirolina en la muralla china, pero no soy capaz de montar una montaña rusa. Porque de pequeño tuve una experiencia en una noria que cogí miedo, ¿no? Entonces, claro. Y eso está ahí guardado a nivel muy profundo, por si me encuentro en una situación parecida, que estar preparado. Claro, yo puedo ir a un parque de atracciones, no me monto en la montaña rusa y no pasa nada. Pero ¿qué ocurre cuando la memoria traumática es las personas que quiero me hacen daño? ¿Qué ocurre cuando la memoria traumática es cuando me voy a dormir y voy a descansar es cuando me abusan? Claro. Que esa persona puede tener miedo a relajarse. Claro. O puede tener miedo a tener una relación. O puede tener miedo a que lo abandone. Y va a hacer lo que sea para que no le abandone. Pero aquí es importante que así como se activan estos mecanismos, ¿no? De ese recuerdo traumático,
nosotros conscientemente podemos activar otros mecanismos y recursos para autorregularnos y salir adelante. O no podemos. Bueno, no podemos, sí, pero bueno, el asunto es que si no podemos, podemos buscar la ayuda para lograr esa autorregulación. Claro, y no pasa nada, serás que si tú tampoco te vas a dedicar a la apicultura, pues no, pues ya está, claro. más o menos vives bien con las abejas, llama a tu marido y se quita la abeja de ahí. Sí. Pero el problema, por ejemplo, puede ser que yo tenga tanto miedo que cosas banales como, por ejemplo, que alguien no me escriba, me conteste un WhatsApp en 10 minutos, me haga sentir que ya no me quieren, que soy una porquería y tal. O el sistema está tan rígido que se evita cualquier tipo de emoción y no puedo sentir nada y por tanto no puedo empatizar con lo que sienten los demás. Eso era torturo a mi hijo, ¿no? Claro, eso era lo que te iba a preguntar justamente ahora. ¿Qué pasa si se destierran las emociones? Bueno, lo que ocurre es que, claro, lo que se queda es todo cortical, todo son razones, todo es lógica, todo es orden, todo tiene que ser justificado. Claro, esto me genera un niño de 5 años dándole un discurso de lo importante que es cerrar bien el tarro de mermelada. El niño no entiende nada. Claro. El niño te deja el tarro de mermelada ahí porque le gusta la mermelada, ¿no? Y claro, a los 30 segundos piensa, esto es importante. Al minuto empieza a sentir miedo, a los 5 minutos está aterrorizado. Pero el niño ya empieza, a lo mejor está paralizado, o está llorando y el padre le grita, deja de llorar y escúchame bien que lo que te estoy contando es muy importante, ¿no? Claro. Me lo dijo un paciente el otro día, pues yo lo había leído ya en Guidano, decía, es que yo no sé si mi padre me quería o me odiaba. Digo, mira, lo tengo en un libro escrito. Además está en mi libro también, que cojo la cita de Guidano. Porque todo lo hace por mí, pero sin mí. Sí, exacto. Se supone que todo lo hace porque me quiere, pero a mí me está destrozando la vida. Entonces yo no sé si quedarme con que me quiere o que está destrozando la vida. Claro. Y estas paradojas que el cerebro de un niño no puede asumir es lo que llamamos disociación. Disociación, exactamente. Ahí es donde entra la importante de la reparación justamente de esas emociones, ¿no? También. Claro, pero si tú traes al niño a un terapeuta, te traen al niño a la consulta muchas veces como si fuera un coche averiado. Claro. Mire, señora o señor, esto no es un coche, esto es un niño. Entonces te tiene que cambiar, o sea, ¿quién conduce el coche? Entonces, exacto. claro, si nos traen a los chavales con 5 años, más fácil que con 14 y mucho más fácil con 40, ¿no? Te vienen las personas con 40 años, es muy difícil cambiar toda esta información. El otro día una paciente igual, que había tenido abuso con la primera sesión con unas cartas terapéuticas que yo uso muy bien, le había gustado mucho. La segunda sesión digo, bueno, esto no va a ningún lado. Conectamos con recuerdos de su infancia, abrimos una... Y su madre, ella vive en el extranjero, su madre ha venido a verla. Y claro, me contaba, es que le tengo una rabia, es que no la soporto, porque me pasa esto. Claro, está empezando a conectar con cosas de la infancia que estaban ahí apartadas, que no tenía conciencia de ella, y a raíz de la terapia están saliendo. Y ahora tengo que ayudarla a que ella pueda aprender a regularse con eso, claro. Claro. Fíjate, hay una cosa, nos queda muy poquito tiempo porque se nos ha ido súper rápido el tiempo, pero no quiero que nos vayamos si nos hables de... El tiempo no existe, Meli, es una construcción que hacemos. Es una construcción, bueno, eso sí es verdad, pero Instagram, yo no sé, pero lo tiene muy claro y a la hora nos corta. Entonces, aunque no exista, no lo recuerda. Aquí hay algo muy importante en este manual, importantísimo que hay que tener, es tu modelo, ¿no? ¿Por qué un modelo nuevo y por qué Parcube? Bueno, Parcube viene del acróstico de pánico, que es la necesidad de conexión, es el apego de Bowlby, es la ansiedad que está relacionada con el miedo, la rabia, la culpa y la vergüenza, ¿no? Y lo que he intentado, y en el primer capítulo lo explico, es crear un modelo integrador. Yo hice un máster de ordenación del territorio en Madrid hace mucho tiempo, donde éramos biólogos, ingeniero de caminos, ingeniero de montes, sociólogo. Entonces, había que coger el territorio y había que estudiarlo de muchos aspectos. Y esto es lo que yo he intentado con este libro, es decir, porque echaba de menos, yo siempre lo digo, ¿no? Va un ecólogo a un lago y no se pelea con el botánico o con el zoólogo, se pone de acuerdo con ellos para que le expliquen las cosas y el ecólogo las sintetiza, ¿no? Por los psicólogos no hacemos eso, estamos ahí todos ahí. Y claro, entonces hay que integrar neurobiología, hay que integrar emociones, cogniciones, hay que integrar muchos aspectos para crear ese territorio. Lógicamente, yo he puesto una primera piedra que estoy seguro que pronto me superarán y yo quedaré, como decimos, ¿no? Anacrónico, ¿no? Porque decía Manuel. Pero bueno, es un proceso donde tenemos que integrar diferentes aspectos, ¿no? No podemos quedarnos solo con un aspecto de la realidad. Y en mi opinión, muchos de los modelos terapéuticos que hay no integran modelos, solo se quedan con uno, ¿no? Sistémica, pues en redes familiares, psicoanálisis todo el rato, que si la infancia, que si apego, ¿no? Pero hay que integrar todo eso. Claro. Aquí justamente tú vas trabajando las fases del modelo, ¿no? Sí, en el capítulo 8. En el capítulo 8, que está aquí, está, ¿no? Las fases. Sí. Que
la fase 1 que es la evaluación, la 2 que es la estabilización, trabajo periférico con las emociones, trabajo con las emociones disociadas y trabajo fuera de la consulta. Realmente es un trabajo estupendo, ¿no? Y que da muy buenos resultados. Bueno, y que es peligroso, por eso puse una parte de Sí, trabajo periférico, porque puede ser demasiado intenso para la persona y puede retraumatizar. Entonces, se tiene que hacer por un profesional. Yo en mis cursos solo exacto. formo psicólogo y después tiene que hacerse con mucha precaución porque lo que queremos es que la persona salga mejor de lo que ha entrado. Y a Claro, veces estos modelos son excesivamente intensos. Porque no intenso. olvidemos que lo que estamos haciendo es volver a que la persona reviva lo que vivió. Sí, 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 sí. Y las personas a veces no están preparadas para poder revivir eso, o no pueden aceptar cierta información. Claro. Entonces, hay que conceptualizar muy bien los casos, entender muy bien cómo la persona llegó ahí, ayudarle mucho a tener que tenga los recursos para poder enfrentarse a la terapia y ir despacito para no hacer más daño de lo que queremos curar, ¿no? Claudia, el libro se llama Apego, disociación y trauma. Sin embargo, Manuel tiene 2 anteriores, uno que es apego y psicopatología, que lo tengo ahí, y bueno, tengo los 3. Y porque la gente que me quiere me hace daño. A la que Entonces, quiero, a la porque a que la gente a quiero, la que perdón, a quiero la me que hace daño. quiero me hace daño. También en el libro haces una revisión importante de las herramientas para trabajar con el trauma psicológico. Sí, sí, tiene como 8 capítulos. Sí. Cada capítulo es con una emoción, trabajar la culpa, la rabia, La la vergüenza. conexión. Y yo lo que Sí. desgloso es qué función cumple, cómo unas están ancladas al centro de la recompensa o al centro del miedo y cómo eso va creando como árboles, como estrategias distintas, ¿no? De cómo comportarme y cómo intervenir, porque claro, no es lo mismo. Yo puedo evitar tener pareja porque mi padre y mi madre me abandonaron de pequeño, no me hacían caso y tengo miedo de que me vuelvan a abandonar, o puedo tener pareja porque mis padres me sobrecargaban y estaban siempre ahí agobiándome y asfixiándome. Exacto. Y el resultado es el mismo. Y he llegado por 2 caminos distintos. Por lo tanto, la intervención tendría que ser diferente en un caso que en otro. Totalmente. Aquí Claro, trabajas con cada uno, cómo trabajar la soledad, cómo trabajar todo, ¿no? claro. La Sí, sí, soledad sí. relacionada con esa sensación de no ser visto, no esa soledad de estar solo, porque Claro, claro. puede ser igual de traumático una madre o un padre que me asfixien y están todo el día diciéndome lo que tengo que hacer como uno que nunca está ahí. Ujú. Dice Conciencia Arcana, todo eso que dices ahora eh, eh, está en este libro. Bueno, sí, todo lo que Hombre, estamos hablando hoy está aquí en este libro. Sin en embargo, 600 páginas, vamos, eso parece ya la Biblia. sí, 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 está todo bien, bien, muy bien desglosado. Por eso es que yo digo que es un manual fundamental para tener. Pero como yo siempre recomiendo que para comenzar, los que no están, si no estáis familiarizados con el tema, están los 2 libros anteriores de él Sí, sobre también. todo Hay el mucha, segundo. El segundo sobre es más para todo, sí, pacientes, es más fácil. Y este es más exacto. denso. Este es un libro más técnico para alguien que tenga mucha. Yo siempre digo que es drogadura, ¿no? Esto Sí. es denso, es un libro denso, es más para profesionales. Si alguien tiene mucho interés en psicología, le va a gustar mucho, pero es un libro denso, no es un libro fácil, Sí, ¿no? claro, da muchísima, muchísima información. De todas maneras, cuando termine el directo, yo pondré los 3 libros de Manuel en la historia para que podáis echarle un vistazo y yo creo que, bueno, desde el primero hasta el último valen la pena porque hace una revisión exhaustiva de todos estos temas que estamos hablando. Y justamente cuando hablamos de las herramientas para trabajar el trauma psicológico, también utilizas, por ejemplo, en terapia, las cartas, los muñecos, Claro, ¿no? técnicas proyectivas, porque Sí, el cerebro, el hemisferio derecho recoge esa información y el hemisferio izquierdo necesita interpretarla. Pero claro, lo que yo le hago es que le doy una base neurobiológica, una base más cercana a lo científico, porque si no se quedaría en una charlatanería, ¿no? Porque el primero es que los profesionales, los compañeros, la gente sepa que eso es real, que es serio, que no viene de tal. Y lo segundo, claro, ponerlo en práctica. Y el modelo, cada vez más gente está haciendo los cursos, cada vez más gente está funcionando muy bien. Y eso es una cosa vamos, que se ve, ¿no? Las personas que están utilizando este tipo de modelos cada vez tienen más éxito, ¿no? sí, Y bueno, decían creo que la del 90, ¿no? Del siglo pasado, era la década del cerebro, seguimos igual, seguimos aprendiendo y todo ese aprendizaje que estamos teniendo sobre fisiología, sobre anatomía, hay que aplicarlo también a la psicología, ¿no? totalmente. Fíjate, aquí dice Inma, los horarios de los cursos son hora de España, sí, Inma, son hora de España, sin embargo, Manuel suele
intentar acoplar los horarios, por ejemplo, para países, por ejemplo, como Sudamérica, para que más o menos, ¿no? Intento. Pero sí conozco que hay personas que hacen cursos con Manuel que se levantan a las 5 o 6 de la mañana Y a las 3, y a y a las las 3. y a las 3 que echan sus madrugones, pero realmente vale la pena, ¿no? Vale muchísimo. Yo he estado en cursos con él, en algún curso con él, y realmente lo recomiendo ampliamente porque aprendes, porque lo hace todo lo difícil lo hace en sencillo. Ella está en Colombia. Ah, bien, pues mira, hay gente que se pone. Yo he estado dando un curso ahora a la CIT de Colombia y a la FAI, he estado dando cursos súper buenos. He tenido dos compañeros de Colombia, creo, en algún curso Sí, contigo, sí. Susana y alguien más, sí, y también hay gente de Chile, de México. Sí. Sí. Había otra pregunta por ahí y dice, ¿cuál es el segundo libro que recomiendan y que es más sencillo? ¿Por qué la gente a la que quiero me hace daño? Fue a raíz de Exacto. una pregunta que me hizo un paciente, ¿no? Espera que habla un momentito que lo voy a buscar No, para bueno, mostrarlo. yo fue un día subiendo la escalera de mi casa, digo, bueno, claro, ¿por qué la gente a la que quiero me hace daño? Digo, bueno, físicamente cualquiera me puede hacer daño, pero emocionalmente solo me puede hacer daño la gente que yo quiero, ¿no? Y a raíz de esa reflexión mía fue cuando decidí escribir ese libro, porque muchos pacientes me lo preguntaban, ¿no? O sea, si yo les quiero porque me hacen daño, ¿no? Y bueno, y esto es lo que tiene la relación con el apego. Si mis padres, mis parejas, mis amigos no están regulados emocionalmente, pues claro, obviamente no se pueden regular conmigo. Este es el primero, el que salió, Apego Sí. y Psicopatología, ¿no? Ansiedad y La su ansiedad origen. y su origen. Y luego este es que es más psicoeducativo, más dirigido al público en general, porque la La gente gente a a la la que que quiero me quiero hace me hace daño. daño. Exacto, están los dos. O sea que aquí están tus tres criaturas. Sí, no sé, yo ya casi es familia numerosa. No podrás decir que no te sigo. A ver, no sé, a ver si descanso y escribo otro, no sé. Ya te digo, hace Sí. un año que lo terminé, pero ahora estoy cansado. Estaba pensando, bueno, no sé si hacer manuales sobre diferentes trastornos aplicados al modelo, en fin, iremos viendo. Manuel, tú tienes muchos recursos, además que tienes una capacidad realmente, como decía antes, de transmitir y hacer las cosas complejas, hacerlas ¿Tú sabes lo que a fácil. mí me ocurre? Vamos, dos cosas. Una que me aburro y la otra que necesito comprender. Entonces me aburro, ahora me he comprado un rato antes que estaba esperando el directo, me compré un programa que se llama Dully para hacer dibujitos y vídeos así y tal, digo, bueno, lo compro y ya me inventaré algo. Y lo segundo es que, claro, yo necesito comprender, entonces yo antes de transmitir algo, necesito comprenderlo. Claro. Y yo creo que esa es la virtud, ¿no? Que trato de esto y sobre todo eso, que creo que puedo integrar diferentes aspectos de la realidad. Y creo que los modelos terapéuticos actuales muchos adolecen de esa... ¿Sabes el cuento de los elefantes y los ciegos de la mil y una noches, ¿no? Que había muchos ciegos alrededor de un elefante y cada uno tocaba algo y decía, es una columna. El otro decía, esto es uno de estos para poner las cortinas. El otro decía, esto es tal. Claro, al final ninguno de los ciegos veía al elefante al completo. Claro. Y esto es lo que yo le achaco un poco a muchos modelos terapéuticos que no son capaces de integrar. Obviamente, si quiero ser experto en familia, el Parkour no es tu modelo. Claro. Pero si quieres integrar un modelo terapéutico para intervenir, es un modelo creo que muy completo. Sí. Además que haces un repaso bien completo desde el apego, ¿no? Hasta los mecanismos de regulación emocional, que es lo que haces al final del libro, ¿no? Sí, todo Como lo que es sistema cierre. nervioso autónomo, claro, porque todo lo que es sistema nervioso autónomo, lo que conocemos como ansiedad, la teoría polivagal y todo esto que es tan importante. Muchos compañeros que me llaman, estoy agotado, llevo un año en terapia, digo, ¿pero qué tienes que dejar la terapia? Es que Claro, no puedo hacer más terapia, claro, la terapia es agotadora. O sea, tú no puedes, claro, como tengo trauma, me hacen terapia, cada vez estoy más agotado, no debe ser que tengo más traumas. No, que tu sistema nervioso está agotado. Si no claro. entendemos eso, la persona, claro, cada vez está peor y encima se siente culpable porque no se curan, ¿no? Claro. A veces es importante entender eso, que hay que tener vacaciones de terapia. O sea, yo siempre digo por ejemplo, los que trabajamos con personas necesitamos esto, ¿no? Pero también tenemos que parar y darle un poquito de vacaciones, ¿no? Para no Bueno, entrar en esto. porque uno necesita descansar y necesita reequilibrar. Lo más duro de la terapia es reescribir nuestra historia. Y esto es duro. Entonces, claro, muchas veces a mí me pasaba al principio que yo hacía terapia a alguien que estaba peor, entonces, bueno, necesitaba más terapia, ¿no? Y lo que me di cuenta fue, ¿no? Que esta persona lo que te van a descansar de mí. Y después Claro, vuelven, claro, pero vuelven mejor y ellos aprenden a regularse.
porque es que si claro. no, claro, la terapia resultaba... Y entonces todo esto hay que entenderlo. O porque algunas personas se hiperactivan, o porque algunas personas se sienten hiperactivadas y después se sienten colapsadas. Todo esto está relacionado con el sistema nervioso autónomo. Totalmente, totalmente. Bueno, Manuel, no sé si nos queda algo por decir, pero creo que hemos hecho un repaso bastante, ¿no? Nada, que eso, que si alguien quiere drogadura, pues que se compre el libro, que le gustará. Es Sí, denso, está en la editorial de Esclé Bruguer, sí. y bueno, ya está disponible. Además bueno, lo que decíamos antes, ¿no? También tienes disponibles webinars en tu página web, Sí, que son sí, bastante completos realmente. sí. Y bueno, dentro de poquito, en enero, se comienza el posgrado también, Está ¿no? lleno, ¿eh? Gracias a Dios está Que lleno y con está, lista de espera. Estoy muy contento porque estaba sí, sí, pensando, y vamos a ver. Pero es verdad que como los cursos están gustando y los compañeros cuando ponen estos modelos en práctica les va bien, pues la verdad es que está llenado. sí, sí. Es que realmente, bueno, lo dicho, yo creo que nada más con escucharte hablar se puede entrever lo que podemos encontrar allí, ¿no? Y yo creo Bueno, que gracias. sí. Bueno, yo que he estado, doy fe de que realmente vale totalmente la pena. Tú eres una believer, ¿no? Como dicen los anglosajones, believer, ¿no? Sí, yo eres believer. Pues sabes que estamos montando la Asociación Española del Trauma Ah, Psicológico, sí, un grupo sí, de eso era otra compañeros. cosa. Sí, y estamos en ello. A ver si yo creo que en un mes y pico tendremos la web y también vamos a montar grupos en Facebook para poder llegar al trauma no solo a psicólogos, también a profesores, a padres. Como yo soy muy neurótico, lo vamos a estructurar muy bien, Sí, pero porque claro, no es lo mismo la formación que va a requerir un psicólogo que a lo mejor un padre o un profesor o un trabajador social. claro. Pero estamos en ello para poder ayudar a entender mejor todo lo relacionado con el trauma y todo esto. Sí, estamos ahí dándole fuerte. Inma dice que si ya no hay cupos me imagino, no sé si es para el posgrado o para algún curso. Para los demás cursos, sí, creo que el de mañana tengo uno de defensa, creo que quedan 15 plazas, porque se puse 60, y el de diciembre, que es un curso de 3 días, que es el introductorio, que hay que ser psicólogo o psicóloga, ¿eh? Que una Ujú. chica se apuntó a la psicóloga y le devolví el dinero. Ese quedan 5 plazas, creo, y el posgrado, imposible. Sí, Inma dice que sí es psicóloga. Entiendo que su sí es que es psicóloga. Pues Vale. mañana tiene uno y Sí, después para el posgrado tienes algún cupo todavía. posgrado no. O Al sea, la posgrado semana que no. viene tengo el de 3 días, el introductorio de 3 días. Ah, vale. Ahí sí hay cupo, que es Del muy modelo práctico. Parcube, sí. Sí, ese que es donde enseño cómo trabajar con las cartas y todas las emociones, 3 días. Y el posgrado que dura un año, que es un fin de semana al mes, con las supervisiones, ese está lleno, gracias a Dios. Está Pues lleno. no, Inma, para el posgrado no. Será para la siguiente convocatoria, estar Pues pendientes. nos vamos a Y ver, porque si ya todo lo va a llevar la asociación, porque yo no puedo, entonces quiero que lo lleven los compañeros. He creado un comité ético para evitar precisamente de que haya tal, y bueno, lo que seguramente haremos será seleccionar los currículum y una serie de personas elegir a qué personas entran, ¿no? Porque se lo digo a todos, ¿no? Si queremos jugar en primera no podemos ir con equipación de tercera. Entonces, claro, para mí la exigencia es algo fundamental, ¿no? No me gustan. A mí las cosas fáciles me aburren, no me gustan. claro, claro. No, hay que retar, ¿no? Hay que curiosear y hay que, Hay que ¿no? forzarse. Hay que forzarse, ¿no? Cuestionarse y todo esto. Dice que es Liliana Machado. No sé si la Ay, conoce. me suena, me suena mucho, pero soy un desastre para los nombres. Pues bueno, ya sabéis. Nada, Manuel, sabes que lo voy a decir ahora, aprovechando que tú estás aquí, voy a comenzar a hacer unos pequeños directos que creo que voy a llamar 5 minutos con la salud mental. Ah, Espero que sí. en algún momento puedas colaborar con 5 minutos también. Yo 5 minutos me desparramo, o sea, no sé, me va a tener que contener, pero lo intentaré. Bueno, siempre hay unos tips que siempre vienen bien para las personas, ¿no? Y yo Sí, creo que aunque tú te desparrames, esos 5 minutos van a ser bien aprovechados en algún momento. Así entonces que cuando bueno, quiera. Manuel, gracias Nada, a ti por, siempre. por, por concederme este regalo de acompañarte en la presentación de tu criatura. Sí, Y bueno, nos seguimos viendo, seguimos en contacto y ya sí, sabes que esta ventanita está abierta para ti las veces que quieras entrar. igualmente. Cuídate. Gracias. Bueno, hasta pronto, ¿eh? Y Yo ya corto sí, aquí entonces. sí. Y gracias a todos los que han estado conectados hasta Sí, ahora por favor. Muchas y, gracias. y nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias a todos, sí. Lo Hasta dejaré pronto. grabado, lo dejaré grabado aquí
y lo dejaré grabado también en el canal de YouTube y lo Sí, pondré, si tú te me lo lo... pasaré Eso, para que lo cuelgues en Facebook y en mi página web también. también. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.